Muchas veces se habla de la eternidad de Dios, pero aún así muy pocos cristianos pueden definir qué significa apropiadamente. Aún así, este atributo tiene implicaciones tan profundas que puede revolucionar nuestro cristianismo. Acompáñame a investigar en este episodio sobre la eternidad de Dios mientras seguimos la serie de la introducción a la teología. La eternidad de Dios. Este es un atributo muy importante y lo podemos empezar a definir como que Dios no tiene principio y no tiene fin. Recordando que estamos en los atributos que muestran cómo Dios es totalmente diferente al resto de la creación, que son los atributos que Dios tiene por virtud de ser infinitos. Hay otro conjunto de atributos que Dios comunica a nosotros, y esto quiere decir que nosotros tenemos atributos que tienen una relación muy importante con estos atributos de Dios, y son los que ellos tienen por virtud de ser personal, así como nosotros somos seres personales también, pero estamos primero viendo y estudiando los atributos de Dios que muestran que Él es infinito, y ahora seguimos con la eternidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mientras las escrituras cambian, mejoran, declinan conforme pasa el tiempo, Dios no tuvo principio, Dios no tuvo fin, Dios es eterno. Y esto nuevamente contrasta enormemente con cómo somos nosotros como criaturas y el resto de la creación. Como siempre, empecemos con las evidencias bíblicas, con algunas muestras de versículos que nos hablan de la eternidad de Dios. Empezamos primero con el Salmo 90 del 1 al 6. Este es un salmo que también ya lo hemos referenciado en otros videos. Y dice, Señor, tú has sido nuestro refugio, ojo, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes, desde antes que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, nuevamente, desde el inicio hasta el fin, dice, tú eres Dios. Aquí continúa en el versículo 4, dice, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Aquí podemos ver nuevamente la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Mientras que Dios no tiene principio, no tiene fin, nuevamente Dios es eterno. Nosotros estamos en un momento y al siguiente momento ya no estamos. Nos habla el salmista, 1000 años para Dios son como el día de ayer, son como unas cuantas horas en la noche. Nuevamente aquí podemos tener el panorama de cuán diferente es Dios de nosotros y el impacto que tiene la eternidad de Dios. Seguimos con el Salmo 102, primero esos versículos del 10 al 11, y dice, mis días, hablando el salmista, son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba, pero tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Es decir, nuevamente vemos cómo contrasta el creador con la criatura. Y vamos al versículo 25 y 27, y dice, en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás, los dejarás de lado. Pero tú siempre eres el mismo, y tus años no tienen fin. Entonces vemos como el salmista normalmente habla de la tierra y del cielo como si fueran ropa que Dios se cambia, ¿verdad? Que se desgasta y se cambia. Por el contrario, Dios siempre es el mismo y sus años no tienen fin. Es decir, en resumen aquí vemos cómo Dios es quien permanece para siempre, mientras que la existencia humana es fugaz y transitoria. Seguimos, nos movemos al Nuevo Testamento. Vemos este versículo que también ya hemos referenciado, que es Romanos 1:20, y dice, porque desde la creación del mundo,
Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El poder de Dios es eterno. Ahora, algo muy interesante es que las escrituras, la Biblia, también nos enseñan que Dios existía antes de que comenzara el tiempo. Vemos Judas 24-25 y dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tache, con gran alegría ante su gloriosa presencia. Y aquí viene lo importante: sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Nuevamente tenemos esa idea de que es antes de que el tiempo iniciara, en este momento y para siempre. Nuevamente, Dios es eterno. Aquí es muy interesante también que vemos claramente una limitación que como seres humanos tenemos, y es de que como nosotros estamos ligados al tiempo, como nosotros estamos limitados por el tiempo, no tenemos lenguaje para referirnos a aquello que era antes del tiempo. Porque si nos ponemos estrictos, realmente no puede haber algo antes del tiempo, porque es el antes. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de una referencia temporal. Pero nuevamente, nuestro lenguaje, nuestra experiencia aquí se queda corta cuando vamos a hablar de la grandeza de Dios, de que Él existe incluso antes de que el tiempo comenzara. Y muy importante también, esto no solo aplica para Dios, sino vemos que los escritores del Nuevo Testamento lo aplican para Jesús, mostrando y evidenciando justamente que Él era Dios. Así que vemos en Juan 1:1, nuevamente haciendo referencia al Génesis, como ya he mencionado en otros episodios. Y Juan 1:1 nos dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Nuevamente, en el principio, antes de que empezara el tiempo, ya estaba Dios. Ahora también vamos a hacer un análisis filosófico al respecto, porque vamos a ver cómo esto enriquece este tema enormemente. La Biblia nos dice que Dios es eterno, nuevamente que existe sin principio y sin final. Sin embargo, como anota el doctor William Lane Craig, quien es un teólogo y un filósofo, hay dos formas en las que Dios podría existir sin tener un principio y sin tener un final. Y esas dos formas posibles se distinguen de acuerdo a las diferentes relaciones que Dios podría tener con el tiempo. Me voy a explicar. Tenemos que la eternidad de Dios es que Él existe sin principio y sin final. Sin embargo, hay dos formas en las que esto se podría lograr. Y vamos a ver un poquito de cada una de ellas. La primera es existir a lo largo de un tiempo infinito. Es decir, si nos imaginamos el tiempo como una línea que no tiene inicio y que no tiene final, si tenemos que Dios existe en cualquier punto de esta línea, entonces Dios existe eternamente, porque en cualquier punto del tiempo Dios existe. En este escenario no tiene principio, no tiene final. Dios existe a lo largo de toda la línea porque Él es omnitemporal. La otra posibilidad es que Dios exista no dentro del tiempo, sino fuera del tiempo, que trascienda el tiempo completamente. En este caso, podríamos tener la línea, pero lo que vemos es que Dios trasciende esta línea, que va más allá de esta línea, y por lo tanto sería incorrecto hablar de un punto donde Dios empieza a existir o termina a existir, porque nuevamente Dios la trasciende. De hecho, los conceptos de principio y de fin no aplicarían a este ser, porque no está ni siquiera en el tiempo. En este caso, Dios es atemporal. Nuevamente, la primera posibilidad es de que Dios sea omnitemporal, que exista a lo largo de todo el tiempo. Y la otra posibilidad es de que Dios sea atemporal, que Dios trascienda el tiempo completamente. La Biblia, para repasar, nos dice que Dios es eterno, que existe sin principio y sin final, pero no nos dicen cuál de estos dos sentidos es el que existe Dios.
Esta, por lo tanto, se convierte en una tarea en la que la teología debe tomar en cuenta la filosofía para poder decidir entre ambas opciones. Ahora bien, la cuestión de la relación de Dios con el tiempo es un asunto muy complicado y de hecho ha desconcertado a los teólogos durante siglos. Existen argumentos a favor y en contra de ambas posturas y hasta de hecho existen combinaciones. Por ejemplo, el doctor William Lane Craig, que mencionaba hace poco, él afirma que Dios existía fuera del tiempo antes de la creación y Dios entra en el tiempo al momento de la creación. Entonces, nuevamente, hay diferentes posturas que uno puede tomar. En, en esta introducción a la teología, porque es una introducción, no voy a entrar en detalle sobre cuál de estas dos posturas uno podría tomar, porque al final de cuentas, la idea central de la eternidad, y creo que es lo importante en esta introducción a la teología, es que ambos conceptos, es decir, cualquier opción que uno tome, encierran lo más importante y es que la eternidad significa que Dios existe sin principio y sin final. Es decir, la eternidad de Dios significa que Dios existe permanentemente. Ya si alguien quiere profundizar un poco más, hay recursos que podemos tomar para esto, pero en este episodio, en esta introducción a la teología, lo principal que quiero transmitirles es que Dios existe eternamente y eso significa que existe sin principio, sin final, que Dios existe permanentemente. Ahora, este atributo tiene muchas aplicaciones prácticas que podemos encontrar. La primera es que Dios nunca anda corto de tiempo, ¿verdad? Dios tiene todo el tiempo disponible. Para Dios el tiempo no es una limitante. Dios siempre está, por lo tanto, disponible a nosotros y nunca llega tarde. Nuevamente, Dios no anda corto de tiempo. Dios sabe cuándo llegar. Podemos confiar en Dios, aunque quizás quisiéramos que desde nuestra perspectiva pareciera antes, pero Dios no llega tarde porque nunca anda corto de tiempo y siempre está disponible para nosotros. Segunda aplicación práctica, nosotros no somos Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo limitado aquí en esta tierra y por lo tanto es una tarea muy importante el asegurarnos de ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. Debemos darle pensamiento intencional y estudiar y analizar las formas en cómo hemos estado utilizando el tiempo, porque no tenemos tiempo de sobra, tenemos un tiempo finito y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Tercera aplicación práctica. Y esto es algo que también dice el doctor William Lane Craig y me encantó. Él dice, hay suficiente tiempo cada día para cumplir toda la voluntad de Dios para ti en ese día. Voy a repetirlo. Hay suficiente tiempo en cada día para cumplir toda la voluntad de Dios para ti en ese día. Y esto en una época en la que se nos vende más bien estar ocupadísimos y no tener tiempo para nada y empezamos a desechar y a dejar de priorizar las cosas verdaderamente importantes. Creo que esto nos debe dar un poquito de cautela y pausa y también reflexionar, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios que yo cumpla en este día, que yo haga en este día? Porque Dios nos está dando una cantidad de tiempo y Él sabe las cosas que podemos hacer en esa cantidad de tiempo. De modo que tenemos suficiente tiempo cada día para cumplir la voluntad de Dios. Por último, debemos vivir con una perspectiva de eternidad. Y esto aplica en dos sentidos totalmente distintos. Y principalmente también cuando vivimos en una sociedad que nos intenta concentrar aquí en el presente y ahora en qué es lo que está pasando. Ni siquiera 5 años después, 10 años después, la sociedad y todas las cosas, muchas cosas alrededor nuestro, nos intentan hacernos enfocar solamente en el ahora. Sin embargo, al contemplar la eternidad de Dios, por un lado, eso debe motivarnos a vivir correctamente.
No podemos ser arrogantes sobre lo que nos deparará mañana, ¿verdad? Debemos aprender de Santiago, como él nos dijo, si el Señor quiere, eso es lo que haremos, porque no sabemos si habrá mañana, no sabemos qué vendrá mañana. Y tenemos que asegurarnos de que ahora, en este momento, en el hoy, vivimos como es debido, sabiendo que nuestra meta es eterna. Nosotros debemos vivir con una perspectiva de eternidad en el sentido de que nosotros sabemos de que estamos en este mundo, pero no todo termina acá. Nosotros estamos, diría Pablo, en una carrera con el fin de ganar un premio más grande que esta vida, con el fin de ganar un premio que trasciende esta vida y que es comunión perfecta con Dios. Y no podemos dejar eso de vista en medio de las diferentes cosas que vivimos aquí en esta tierra, por más de que parecieran ser que puedan ocupar todos nuestros recursos. Debemos tener en cuenta que nuestra meta va más allá de esta tierra y va más allá de todas las cosas que estamos pasando en este momento. Y finalmente, la eternidad de Dios también es un consuelo en el sufrimiento, saber que es algo pasajero, que va a llegar un momento en que eso ya no va a estar ahí porque hay una eternidad, porque la vida no termina en la muerte. Cuando contemplamos la eternidad de Dios, nos puede dar consuelo en medio del sufrimiento, porque sabemos que este no es el final, hay algo más allá. La historia, como dice el dicho, no termina en la tumba, hay algo más allá.